Bienvenidos a Visión de Vida, un programa que pretende rendir un homenaje, dar un tributo a hombres, a mujeres que han dado lo mejor de sí a lo largo de las décadas para el desarrollo de Querétaro, de nuestro bello estado. Son personajes que surgen de la ciencia, la tecnología, el campo, la agricultura, los estudios, la medicina, la banca, la industria, es decir, todos los motores que echan a andar la economía de Querétaro, su paz social y pues todas estas ventajas maravillosas que tenemos los queretanos. Quisiera presentarles a nuestro invitado, un queretano de excepción, un hombre inteligente, talentoso, sensible, quien es mi querido amigo Emiliano Sánchez Martínez. Araceli, muchas gracias por la invitación. Un honor que no tengo merecido, pero que agradezco profundamente. No, todo lo contrario, Emiliano. Yo creo que tú has dado mucho a Querétaro a través de tus investigaciones, de tu trabajo como docente y ahora como director del Jardín Botánico de Cadereyta, Manuel González de Cosío, que es el Jardín Botánico del Estado. Es con lo que tú has representado a nuestro estado a nivel nacional como presidente de la Asociación de Jardines Botánicos de México y también a nivel internacional, simposios, conferencias, coloquios, congresos a los que tú has asistido para hablar de nuestra fauna, de nuestra flora, particularmente de nuestra flora, y pues la riqueza vegetal del estado de Querétaro. Primero quisiera hablar de ti, si tú me lo permites. Por favor. De niño fuiste al Instituto Queretano. Sí, yo quisiera hacer una breve semblanza, muy a pinceladas gruesas, de quién soy yo. Yo realmente no soy queretano de nacimiento, porque mis papás, los dos eran de Jalisco. Pero mi padre era un médico, más bien ordinario, pero muy buen padre, que pensando en nosotros se vino a Querétaro. Y sí, entré al Instituto Queretano con los maristas a partir del segundo año de primaria. En el viejo molino de San Antonio. Sí. ¿Tú sentías cuando eras un niño chiquito que ese era un lugar histórico? No. ¿Era tu escuela? Sí, era al momento, mi emocionalidad con el lugar es de mi escuela, con mis compañeros, muchos de los cuales he vuelto a ver en estos días después de 45 años, y para mí es la emoción de estar con los maristas. Los maristas mi papá fue alumno marista y tenía esa consigna, de darnos la mejor educación, y así lo hizo. Entonces los maristas para mí, aunque eran sujetos con una pedagogía muy especial, a veces ruda a lo mejor para los estándares modernos, les guardo una veneración profunda. O sea, mucho de lo que sé, mucho de mi formación, mucho de mi carácter y mucho de mis valores que luego he tratado de convertir en virtudes, vienen de mi formación de esos años. A la vera del río Querétaro, un espacio que fue molino de trigo y que todavía conserva la chimenea. Sí. ¿Verdad? Y un enorme jardín, ahora convertido también en cancha de fútbol, estos árboles centenarios. Y tú salías del Queretano, ¿cómo ibas a tu casa en bicicleta, caminando, o iban por ti? No, yo fui, perdón la palabra, no sé si calce perfectamente aquí, yo era un niño consentido. Ah. Y mis papás eran muy cuidadosos, yo creo que exageradamente cuidadosos, iban por nosotros en vehículo. Y difícilmente transgredía yo los límites del colegio por indicaciones de los maristas o por la propia convicción de que eso no era correcto. Aunque tengo buenos recuerdos, por ejemplo, inmediatamente en el río, un río que desgraciadamente ya no es aquel río blanco que fue en una época el río Queretano. ¿Tú lo llegaste a ver caudaloso? Pues solamente en los caudales intermitentes de las épocas de lluvia, pero generalmente era un río ya pues tirando a deterioro, vamos a llamarlo así, pero para nosotros era un campo de juego, se le llamaba el Acapulquito. El Acapulquito. Le llamaban y ahí tengo memorias, quizá no es el escenario ahí para decirlos, con personajes que hoy día son gente pues muy importante
incluyendo algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, usted sabe de quién hablamos, Ajá. y muchos otros que yo los estimo como compañeros de aquel entonces, jugando en el Acapulquito, y ahí aprendimos a escribir, a leer, a amar la naturaleza y también a cantar, a tocar instrumentos, toda la formación lo más integral posible que los maristas y nuestros padres, al pagar estas instituciones, nos procuraban. Ya, el finado cronista de la ciudad y del estado, Andrés Garrido del Toral, contaba que un pollo, ya sabes, es una banca de material firme, adosado a una pared, entonces había rocas muy grandes que eran casi pollos, pollo con Y, Sí, con Y. pollo. Entonces, de ser el roco pollo, el pollo de roca, aquella calle se convirtió en ronco pollo, porque la gente, tú sabes, estos evoluciones lingüistas, ¿no? Lingüísticas, hizo que el espacio de las rocas del río, afuera del marista, se convirtieran en el ronco pollo. Ustedes jugaban en el Acapulquito del ronco pollo. Sí, jugábamos ahí, pero sobre todo el claustro era lo importante, ¿no? Es decir, el límite del claustro es siempre algo atractivo. A mí nunca me causó inquietud, pero me causaba más inquietud y me sigue causando el interior de los claustros, el interior de las personas, lo que hay adentro. Y eso era, digamos, la esencia, o sea, esas, lo repito yo, con sus métodos, pero yo creo que son mecanismos de disciplina. La disciplina es esencial para la vida y ahí la obtuve hasta donde pude, ¿no? Lo que no es atribuible a ellos lo malo, sino a mí, pero sí. ahí obtuve buena disciplina, creo yo. Cuéntame un poco de tu familia, de tus hermanos, de tus padres. Aquí tienes un dibujo de tu padre, Emiliano Sánchez Flores, y de tu madre, Cecilia Martínez González. Cecilia Martínez González. Sí, mi familia es una familia ordinaria. Quizá las ramas más conocidas que todavía tuvieron un eco son las de mi abuelo, que era Martínez de la Torre. Y hay algunos personajes que se pueden trazar en la historia, como Juan de Dios de la Torre, y hay el exobispo Juan de Dios de la Torre, que lo pueden recordar ustedes o si lo consultan, porque él fue un empresario que tuvo que ver con la FIFA, era presidente de la FIFA en aquellos años 70. Ese es uno de ellos. ¿De la Federación de Fútbol? Sí, organizando aquellos mundiales de México 70 y todo este tipo de cosas. El contacto era muy poco, pero el apellido ahí estaba. Y otros como José María de la Torre, que es fue el obispo de Aguascalientes, que acaba de morir recientemente en septiembre en Aguascalientes, víctima del COVID ya a una edad de 60 y tantos años, pero el contacto era poco. De ahí en fuera, pues mis papás son personas ordinarias. Mi mamá pertenecía a un grupo de descendientes de hacendados venidos a menos, vamos a llamarle así, y mi papá era hijo de una persona de un poblado que se llama Estipac, Jalisco, municipio de Villa Corona, que decidió estudiar, fue el único que estudió, y estudió en la Autónoma de Guadalajara, primero con los maristas, por cierto, y luego ya en la Autónoma de Guadalajara, y se convirtió en un médico, les repito, muy asiduo, muy disciplinado, pero un médico ordinario. Todos los demás somos gente ordinaria, pero afecta al orden, afecta a la disciplina. Tengo dos hermanos, una es Fernando Sánchez Martínez y mi hermana María del Rosario. Ambos, mi hermano estudió también en el TEC como yo, es agrónomo y se desempeña en esas tareas, vive en Guadalajara, y mi hermana se dedica a los bienes raíces. Tú estudiaste ingeniería en agronomía. Agrónomo ¿Eres ingeniero agrónomo? En producción se llamaba IAP. En producción. Pero te decantaste por la fitotecnia, por el estudio de las plantas. Sí. Fuiste docente también, investigador. Sí, yo trabajé en mi primera etapa. Mi vida profesional, digamos, es muy sintética, muy fácil de referir. He trabajado en dos instituciones, en TEC de Monterrey, 15 años, que es mi alma mater, como ya he mencionado. 15 años trabajé ahí en un programa, en una área que se llamaba el Centro de Bioingeniería, con el profesor Paulino Martínez, hasta que el programa desapareció, y luego el gobierno del estado, con la misma línea de manejo de recursos, de propagación de plantas silvestres, de conservación vegetal, me ha hecho el favor de darme trabajo por 20 años. Estoy ya a la vera de mi jubilación, eso, o por lo menos eso intento, pero fueron 35 años de trabajo con este tema, conservación de plantas. El jardín botánico, ahorita vamos a platicar sobre él, pero damos un adelanto, pertenece al Consejo
estatal. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. De Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, CONCITEC. Sí, señor. Donde continuaste esta labor que ya habías iniciado en el TEC de Monterrey, por ejemplo, del trabajo de propagación de los cactus, de las suculentas, ¿no? Y sí, de este tipo de especies propias del semidesierto queretano. Sí, hemos trabajado desde el principio. En el origen, el profesor Paulino Martínez me contrató para que desarrolláramos un programa de reproducción de especies de cactáceas mexicanas. Sabíamos muy poco, sabíamos casi nada de esto. Se contaba con un laboratorio de cultivo y con una área, como tú recuerdas, amplia de invernaderos que existía, donde hoy está el auditorio del Tecnológico de Monterrey. Y con esto hicimos o nos vinculamos a un mundo particular que es el mundo de la conservación, específicamente al mundo de los jardines botánicos. Y esto lo hemos seguido haciendo aquí en Cadereyta para el gobierno porque es una misión. Emiliano, tú además tienes muchas otras inquietudes. De manera personal te gusta escribir y yo veo por aquí un librito que tiene un diseño muy particular porque es vertical, pero cuyas páginas no tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Sino que se van como agrandando porque tienen una especie de índice en la parte inferior. Así es, tienen el nombre científico de la especie en la parte inferior. Estos son haikus. Son haikus. Es decir, poemas mínimos, poemas donde la expresión se reduce a su mínimo tamaño, ¿es verdad? Sí, en realidad sí, así lo es, que tal vez no sean haikus en el sentido clásico del haiku japonés, pero son finalmente expresiones que mi alma, vamos a decirle, o que mi persona ha querido hacer para denotar la grandeza y alabar la grandeza de la flora en particular queretana y en particular de algunas especies de cactáceas, que es el caso que están en peligro de extinción. Y este pequeño folletín, esta pequeña publicación, está prologada por el maestro poeta muy reconocido Miguel Aguilar Carrillo, y creo que es mejor lo que él escribe al principio que lo que yo escribo, porque él dice que hay que respetar lo mínimo. Y en pocas palabras no es más que una faceta de los escritos técnicos y los escritos ensayísticos que nosotros por rutina, por obligación y por convicción hacemos como materia de nuestro trabajo profesional en defensa de la conservación vegetal de las especies queretanas, no solo cactáceas, sino muchas otras especies. Querétaro es un estado muy pequeño, es un estado que ustedes lo reconocen, ¿verdad? Apenas 11,000 y fracción de kilómetros cuadrados, pero cuya diversidad vegetal es notabilísima. Y se invita a la gente a conocerla, pero también a estimarla, a aprovecharla, a conservarla. Y como decimos en un lema internacional de Botanic Garden Conservation International, del cual también yo soy consejero internacional, uno de los 30 y tantos consejeros, lo que queremos es plantas y gentes para abrir posibilidades. Un lema que pues es, digamos, un tanto a lo mejor mercadotécnico, pero que encierra toda una filosofía que existe y que está también plasmada en las leyes. O sea, es decir, ha pasado, ha trascendido, es un legado que también hemos querido dejar, tomado de lo internacional, tomado de lo nacional, tomado de nuestras propias leyes, y lo hemos hecho para Querétaro. Por ejemplo, la ley de biodiversidad que elaboramos, y en pocas palabras es un poco como la mano que se autoescribe. O sea, nosotros hemos hecho las tareas y también hemos tratado de dejar legados a través de las publicaciones, a través del propio jardín botánico, que es una parte física, material, pero también lo que nosotros llamamos supraestructura, es decir, pensamiento, una teoría operativa acerca de cómo cuidar a las plantas, cosa que a un punto hemos logrado, pero que también todavía falta mucho por hacer. Entonces el haiku es a mí me gusta mucho el haiku, las expresiones como el curso que acabamos de tener hoy aquí, breves, el apotegma, el aforismo, incluso una cosa que yo he escrito alguna vez que ustedes no conocen, que se llama el desafuero, ¿no? Es decir, realmente en pocas palabras sintetizar el proverbio, por ejemplo. Ya, verdades que son universales y que se han convertido a lo largo de los siglos en una especie de dogma o de base para el derecho, para la historia,
para la emoción que reúne a los miembros de una comunidad y que los hace sentirse parte de dicha comunidad, parte de un país, parte de una región, costumbres, tradiciones, valores. Así es. Tú y yo formamos parte del Seminario de Cultura Mexicana. A lo largo de estos años en que has sido miembro, ¿cómo valoras tú la acción de esta institución cultural de México y su proyección en toda la República? Pues a mí me parece excepcional y también me siento honrado de que tú me hayas invitado a pertenecer, porque así fue la historia. Por un lado es una responsabilidad amplia y lo valoro muy bien, aunque yo creo que a todos estos tipos de instituciones se les debe, a este tipo de instituciones, no solamente como en la iglesia no es el lugar, la iglesia son los feligreses, ¿verdad? Es decir, sí, los feligreses de la cultura, los misioneros de la cultura, como es pues digamos, la temática, la filosofía, el espíritu que tiene desde su fundación allá en los años 40 del seminario. Yo creo que es una cosa excepcional hacer misión para crear convicciones de esto, de que tenemos una patria que tiene muchos valores, que tiene mucha cultura, pero que hay que unificarla y que hay que solidarizarnos todos en un solo país que dé contundencia a las actividades. Nosotros, repito, en nuestras actividades de plantas, pero en tantas otras. Todos los miembros que tenemos de director ahora, de presidente, a Valentín García Márquez, y yo creo que se deben impulsar más. No hay nada tan terrible para mí. Ver morir a un individuo, ver morir una planta, un ser vivo, es terrible. Pero ver morir a una institución es peor, porque pierde uno la confianza muchas veces. Sí. Yo soy un hombre de instituciones. Por eso también, como mi papá, a lo mejor siempre he trabajado, en este caso para el gobierno, pero sobre todo para instancias que cuando el caudillo, si se puede llamar así, cuando el hombre detrás del asunto se va, deje una escuela, y se tome la esencia. El individuo somos circunstanciales, somos instrumentales, y la esencia es algo que siempre debe estarse pensando, tanto en el trabajo como en esto. La esencia de la cultura, pues es realmente la vitalidad de un pueblo. Sí, las personas se van, su legado permanece, y si es un buen legado, permanece a lo largo de las décadas, a lo largo de los siglos, y las instituciones, pues, si son verdaderamente fieles a sí mismas, a sus propósitos, a sus objetivos, su misión, su visión, y las razones que llevaron a este grupo a formarlas, pues las instituciones se quedan. Así es, sí. Y nosotros pasaremos, nosotros somos perecederos. Ahora, ¿a ti qué te ha dado, Emiliano, los viajes al extranjero, el contacto con muchos científicos, cada uno de los cuales defendiendo su propia parcela del mundo, su propia diversidad de flora, y pues son los que hacen posible, por ejemplo, la propagación de especies de árboles? No sé, pienso en las jacarandas que nos gustan tanto, que ya ves que fueron pues legadas las primeras por Japón a México. Sí, Matsumoto. Y tú sabes, a ver, cuéntanos, por ejemplo, de la importancia de propagar un árbol, propagar una especie. Bueno, la esencia de esto es que estamos en un periodo crítico. Es un periodo en que hay una crisis no solamente de, vamos a llamarle, de cambio climático, que es lo que más está en boca de todas las personas y de todos los gobiernos, sino hay una crisis ambiental. Parte de esa crisis ambiental está dada porque hemos trascendido límites planetarios de funcionamiento. Entonces hemos, si quieren llamarle así, sobrecalentado al planeta en cierto sentido, y esos límites pues no se pueden transgredir o tienen consecuencias. Una de estas crisis es la crisis de biodiversidad. Y muchas especies, hablando de árboles, por ejemplo, nosotros hemos hecho evaluaciones, más de las cactáceas, evaluamos todas las cactáceas del mundo, hemos hecho evaluaciones, son parte de un conjunto de pasos para lograr lo que se le ha dado y se puede discutir, que es la sustentabilidad. Estrategias, hemos participado, no están aquí los escritos, pero en estrategias mexicana de conservación vegetal, estrategia global de conservación vegetal, estrategias nacionales de conservación vegetal, y parte de esto es la evaluación. Muchas plantas, los cactus 30%, los árboles también,
también, que son 60,000 en el mundo y cerca de 4,000 en México, están en riesgo de extinción. Entonces ahí hay un fenómeno que hay que atender. Esto es la esencia. ¿Y por qué hay que atenderlo? Porque es una función del planeta, sin la cual no tendríamos ciertas calidades de vida. Estas cifras que tú acabas de decir que me parecen contundentes. 60,000 especies de árboles en el mundo. En el mundo. ¿Son los que son o son los que están en peligro de extinción? No, son los que son las especies catalogadas. Es muy interesante, tomaría un tiempo y una cultura, que es la que queremos desarrollar, entender todas estas cosas, pero todos debemos tener esa cultura ambiental. Las especies, todavía el mundo no ha terminado, México menos, de catalogar a las especies. Son 60,000 en el mundo, 4,000 en México, 30% en peligro de extinción. Y contestando tu pregunta un poco, abundando un poco, los viajes nos han dado mucho, porque efectivamente hemos tratado y hemos hecho un grupo, hemos tratado de hacer una red, pero más que una red, un sistema de conservación vegetal con todos los científicos del ramo de la conservación vegetal en el área de los jardines botánicos. Pero por otro lado, el otro brazo lo tenemos adentro de Querétaro. O sea, nuestra esencia son esas plantas que aquí están y que así las hemos proyectado y que así hemos tratado de darles todo tipo de garantías de sobrevivencia, pero sobre todo depositar en las gentes. O sea, no somos nosotros, somos los custodios, pero realmente el custodio final es la sociedad. Y sus decisiones son las que determinan si una especie sigue o no sigue y las consecuencias que de ahí derivarán. No es una sentencia, más bien es un entendimiento ecuménico, le llamamos nosotros, con el mundo. Un entendimiento con los derechos de otros seres vivos, empezando por las personas, con otros grupos sociales, pero también con todos los grupos, digamos, vivientes del planeta, con todas las plantas, con todos los animales y con todos los procesos que dieron lugar a la vida y que sin ellos es impensable que pudiéramos continuar, por lo menos no con este ritmo y con esta calidad de vida. Habría consecuencias como algunas ya están a la vista, ¿no? Sí. De las plantas que tenemos en Querétaro y las que son endémicas y las que hemos traído de otras partes, está muy claro, por lo menos para mí, que hay muchas que se forzaron a plantar, a crecer, y que luego ellas se rebelan y dicen, este no es mi clima, esta no es mi altitud, esta no es mi humedad y esto no es lo que yo quiero. Hay mucha gente que planta determinados pinos o palmas o árboles, digamos los arces, que no corresponden a nuestra tierra, nuestra riqueza, nuestra altura o altitud sobre el nivel del mar, o cuestiones de humedad en el aire, de manejo de los vientos, no sé cuáles son los elementos. Yo esto lo veo, Emiliano, en comparación con los seres humanos. Hay seres humanos que también se sienten bien en determinadas lugares, sí. Ajá, y en otros no. Tú hablabas del determinismo geográfico, ¿no? De que hay personas que donde nacen no se sienten bien. Esta frase muy pueblerina, mexicana, entrañable, que es no me hallo. No hallo mi esencia, no me siento bien, no estoy bien conmigo mismo, no es mi identidad la que... Entonces, pues, yo te quisiera preguntar al respecto, para irlo pensando, ¿no? Si vale la pena forzar a un árbol que no es de un lugar a que crezca en nuestro jardín nomás porque en otro lado lo vimos crecer. ¿Qué me dices de esto? ¿Contesto ahora? Sí. No hay que ser puristas en el sentido de no tener, hay plantas que han dado la vuelta al mundo y que están bien ubicadas y que sí se hallan, o que la humanidad ha hecho que se hallen. El ejemplo más contundente son las plantas domesticadas, los cultivos, todo lo que es agroecológico. Entonces aquí crecemos cebadas que son europeas, crecemos chiles, se crecen en otros lados, nopales, se crecen en el Mediterráneo. Entonces no hay que ser puristas. Lo que sí necesitamos es mantener lo que se llama la conservación in situ. Las especies que están en su hábitat, en su nicho, deben permanecer ahí, no solamente en su presencia, sino que sus poblaciones estén sanas y funcionales. Eso es lo que debemos cuidar, y sí hacer catálogos cada vez más amplios y más regionales para que, como hemos hecho nosotros en el Consejo, ahí tienen ustedes una muestra,
que permitan aprovechar toda esta palabra que los arquitectos llaman paleta, pero que no solamente es una paleta, sino es una especie de conglomerado de cultura. Detrás de la planta hay toda una historia y podemos entrar y volver a la literatura, pero podemos volver también a la agronomía, ¿no? Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa, por favor, usted no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Estamos en una muy interesante conversación con el maestro Emiliano Sánchez Martínez, quien es el director general del Jardín Botánico de Cadereyta Manuel González de Cosío, el Jardín Botánico del Estado de Querétaro. Maestro, estábamos platicando de las posibilidades que puede otorgar un espacio como el tuyo, como el que diriges, para la conservación y la divulgación, para la preservación de la flora de Querétaro, que es, entiendo, pues uno de los baluartes de nuestro equilibrio biológico, y pues está muy cerca también tu espacio de esta reserva de la biosfera que ha determinado la UNESCO, que tiene que ser un espacio, uno de los pulmones del mundo. ¿Tú me puedes explicar en términos, pues para todos nuestros televidentes, qué es un jardín botánico, qué es una reserva? Sí, bueno, hemos tenido la oportunidad incluso de definir nosotros o redefinir los jardines botánicos en su acepción moderna, vamos a llamarle así, pero esencialmente un jardín, bueno, déjeme decirle que lo hemos hecho a través también de Botanic Garden Conservation International, de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, a través de la labor del jardín, pero un jardín botánico es un lugar donde se concentran plantas, colecciones, para efectos de estudio, están documentadas científicamente, entonces debe haber una colección, debe haber especialistas relacionados con esa colección, pero en tiempos actuales tiene mucho que ver otra vez con este principio de la conservación. Se reproducen plantas, estas que necesitan reproducirse, con efectos sobre todo de las que están en riesgo de extinción, pero no solamente esas, en riesgo de extinción, endémicas, interesantes, comercialmente útiles. Y en muchos jardines botánicos de ahí han salido grandes productos que luego se han vuelto comerciales y parte de la vida esencial del mundo. Entonces nosotros hacemos eso, son las tres pilares, digamos, colecciones científicas, propagación, reproducción de plantas, y ahora la nueva materia que es restauración de los ecosistemas, es decir, volverlas a instalar in situ de manera que se hagan funcionales, cosa que todavía nosotros no alcanzamos, pero que estamos en vías, no solamente que lo hagamos nosotros, sino que el Estado de Querétaro lo haga, que tenga esa capacidad de recuperar los ecosistemas. Entonces, propagación y finalmente educación del público. Nosotros, todas las personas que llegan, todas las personas que ingresan al jardín, que son afortunadamente cada vez más, los tutelamos, le llamamos. Tenemos un programa educativo en lo que tratamos de instilarles, vamos a llamarle así, imbuirles por la vía de la razón todos los principios ecológicos como asideros intelectuales para crear conciencia. Una conciencia que no es una conciencia mítica, es una conciencia racionalizada. Esto es lo que tratamos de hacer constantemente, y de ahí derivan muchas cosas que un jardín botánico puede hacer. Una de ellas es todos los circuitos culturales que se asocian a los jardines botánicos. En el estado de Querétaro, por ejemplo, el Cadereyta es pueblo mágico, con elemento diferencial en sus plantas. O sea, las plantas jugaron un papel diferencial. Desde luego, toda la arquitectura y toda la tradición histórica que tiene el municipio y todo lo que todos los historiadores saben acerca de eso, pero sus plantas muy particulares. También en esta zona de las capillas familiares también hicimos un escrito en defensa de esto. Este de acá se llamó Valores bióticos de un paisaje sagrado, está en el expediente en el que se hizo eso, y allá hicimos uno que se llama Naturaleza eres y en naturaleza te convertirás. Y actualmente estamos trabajando con gente de la UNAM en Juriquilla, con los geólogos, en nombrar 9 municipios, creo que ahora es con el doctor Aguirre, geoparque, que es ligándolo con esta cuestión. Hay cada vez una mayor tendencia, hablamos de la reserva de la biosfera, el geoparque es como un siguiente paso, vamos a llamarle así, para lograr una integralidad holística de todos los sistemas naturales y humanos socioambientales, de manera que funcionen en un nivel de sustentabilidad, vamos a llamarle así, y todos los territorios, sean reservas o no, deben convertirse en lugares de equilibrio ecológico y de equilibrio humano, porque es el punto
estable, vamos a llamarle así. Los demás pueden tener consecuencias, agotamiento de recursos, contaminación de suelos, contaminación de aguas, sequías, todos estos problemas. Entonces son parte de los mecanismos de conservación. El jardín botánico es un pivote mundial y abundando un poco, si me lo permites, en términos de que nos ha dado el extranjero, nos ha dado mucho México hacia adentro, ese México íntimo, que algunos le llaman profundo, pero ese es el México natural, el México nuestro, donde están todas sus plantas, ¿no? Hemos tenido esa posibilidad de descubrir y describir especies, algunas muy notables. Por ejemplo, tuvimos una en el 2010 que se llama Strombocactus corregidorae, lo nombramos en honor de la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez. ¿Fue un estudio tuyo? Fue un estudio nuestro, fue un descubrimiento y descripción junto con un investigador de la UNAM, que se llama Salvador Arias, que por cierto va a estar pronto aquí con nosotros. Y así hemos tenido una serie de actividades, digamos, que tienden a potenciar el valor de la flora, y también hemos propuesto otras reservas dentro de Cadereyta que aún no se han nombrado oficialmente por los gobiernos locales o municipales preferiblemente, o estatales o nacionales, pero que están ya focalizadas en el mundo como áreas para la conservación de la biodiversidad. En inglés se llaman Key Biodiversity Areas, y son áreas muy, muy selectas. Digamos, es indispensable que todo el público, que todos los queretanos, que todos los mexicanos logren esa comunión con su flora, de manera que le logren extraer todo lo bueno, que es mucho. Ya lo creo. Bueno, con respecto de Cadereyta. Sí. En el siglo XIX llegaron investigadores, científicos, escritores, ahí se estableció Guillermo Prieto, ¿verdad?, Sí. en estos viajes de orden suprema, y también gente como Ferdinand Schmoll, cuyo nombre es preservado por la familia Wagner, que son sus descendientes. Eran europeos que se vinieron al estudio de la biología, de la botánica y de las riquezas que tiene esta parte del semidesierto, y se enamoraron de Cadereyta, pudiendo haber vivido en otra parte de México. ¿Qué sientes tú que fueron las razones por las cuales en Cadereyta se estableció el Jardín Botánico del Estado? Son dos asuntos distintos. El primer asunto es por qué una familia como la familia Schmoll, la finca Wagner, ahora nombrada, se estableció ahí. Y según mis elucubraciones, porque son esto, los extranjeros, digamos, en este caso los alemanes, a esas alturas del siglo XIX, estaban haciendo estudios. La botánica, la historia de la botánica está muy, muy ligada a la historia de la botánica europea. Y los grandes taxónomos de cactáceas en particular han sido, y todavía en muchos casos siguen siendo, afortunadamente en México tenemos cada vez más, pero en aquel entonces había un personaje, un taxónomo muy famoso que se llamaba Schumann. Tuvieron la virtud no solamente de clasificar las plantas, sino también crear sociedades civiles, vamos a llamarle así, grupos de aficionados que tenían esa proclividad. Esto fue a finales del siglo XIX. En Estados Unidos pasó lo mismo en 1929. Entonces estos grupos crean sociedad en torno a las plantas. Yo entiendo que así llegó esta familia Wagner en 1920. Pero la historia es mucho más interesante. Alguien la tendrá que rescatar y la tendrá que escribir a sus propios criterios y con sus propias perspectivas, pero tiene mucho que ver. Ferdinand Schmoll, estamos ya en otro tema, era un pintor más o menos reconocido, que desde 1903 hay algunos cuadros muy interesantes que convendría estudiar, que a mí me recuerdan mucho, y estamos, lo repito, en otro tema, a los del doctor Atl. Y no solamente vivió, yo he estado averiguando por muchas razones históricas. Yo escribo una columna para la Ciudad Botánica de México, en el boletín MACPA-Xochitl, y ahí trato de abordar los temas, pues, voy en otras épocas, pero en un momento dado, toda la historia de la botánica, de los jardines botánicos, es muy interesante, pero él vivió en muchos lados, en muchos lugares, en Chapala, en Saltillo, y finalmente se asentaron aquí, muy probablemente porque también aquí es una zona rica en cactus. Lo que es más interesante es que su estancia, y algún día habría que hacer un estudio profundo, un programa deliberado y debatido quizá, en términos de que eso disparó muchas de las leyes mexicanas de la época de la posrevolución, incluyendo nuestras primeras leyes forestales, que son de 1926 y que están ligadas a Miguel Ángel de Quevedo, que tuvo mucho que ver también con el toque que se le dio al artículo 27 de la Constitución cuando los constituyentes estuvieron en Querétaro, y que hablaban de la propiedad de los recursos. En general se habló más de los recursos del subsuelo, pero también
tenían ese espíritu, y tendríamos que conversar por qué, de las plantas. Entonces ahí surgió eso, y ya para la época de Pascual Ortiz Rubio y luego los presidentes que le sucedieron, hubo leyes especiales de protección de grupos particulares de la flora, especialmente cactáceas y las orquídeas. Emiliano, hay un asunto que a mí me llama la atención mucho, que es el concepto de la estética del paisaje. Un día leí algo que me pareció muy claro, me dio mucho sentido. Los irlandeses, los ingleses, los escoceses, los alemanes que llegaron a las costas de la Nueva Inglaterra en Estados Unidos, en el Mayflower y todos estos barcos legendarios, ¿no? Traían un concepto de la belleza del paisaje que estaba vinculado con las colinas llenas de pasto. De un pasto natural que allá crece y que no se requiere podar, que es verde siempre, llueve mucho, en fin. Entonces, crearon esta idea de que la belleza de un jardín, de una familia, de un hogar, o de un parque público, o de un lugar, áreas verdes para la población, tenía que estar vinculado al pasto, al césped. Luego los campos de golf tienen lo suyo, ¿no? Que también están con esta idea de que lo bello es grandes extensiones de césped, pero sabemos que el césped requiere mucha agua, mucho mantenimiento, y que no se da de manera natural en nuestro ecosistema mexicano. Sí. Entonces, hemos copiado nosotros este concepto de la belleza, estos patrones estéticos, de lo que los estadounidenses copiaron a su vez de los ingleses o irlandeses. Y en lugar de tener nosotros jardines con grava, con tezontle, con algunas cactáceas, con algunas suculentas, con árboles nativos, queremos cedros, fresnos, olmos, arces, pinos y pasto. Yo digo que esto nos está haciendo mucho daño y contribuye al estrés hídrico, pero dime tu opinión. Sí, desde luego en esta época es ineluctable pensar en las cuestiones del manejo de los recursos, particularmente el agua, pero México también tiene una variedad de árboles, como ya dijimos, y tiene todos esos tipos de árboles que tenemos y otras especies. Hay que diseñar cada jardín a la medida de la condición climática que se tiene. Y sí heredamos una muy buena cantidad de teoría, digamos, y de paisajismo en términos de lo que venía de Europa, en uno u otro estilo. El estilo francés, por ejemplo, es distinto. El estilo paisajístico, tenemos muy buenos amigos y conocidos en Inglaterra, en Londres, en Escocia, entre ellos los botánicos de la Reina. He tenido el privilegio, otra cosa que me ha dado los viajes, de hablar con Stephen Blackmore, es el decano, y Simon Milnes es el segundo, pero la escuela del paisajismo no está mal, sino que lo que hay que hacer es adecuar a cada lugar. Y no hemos desarrollado todavía una escuela propia, que sí la deberíamos tener en mezcla con los arquitectos y con los agrónomos. Afortunadamente se han dado ya algunos pasos. La Universidad Autónoma de Querétaro tiene, con pláticas que hemos tenido por mucho tiempo y desarrollo propio de esta universidad, que es nuestra máxima casa de estudios, una carrera de horticultor ambiental. Pero todavía una escuela mexicana es necesario seguirla forjando. Ya no solamente por estética, sino por esa necesidad inminente de los recursos. Y hay teorías también así. En otros jardines botánicos, volviendo al mundo de jardines botánicos, el Desert Botanical Garden, por ejemplo, que está en Phoenix, Arizona, el cual tenemos también conocidos, incluso el que lo maneja el doctor Raúl Puente, él es el encargado de las colecciones. Han desarrollado en todo el estado, hay una escuela de seriscapismo, es decir, un uso correcto, adecuado de la flora local, en este caso la flora de Arizona, la flora del desierto de Sonora, pero no necesariamente quitando todo el pasto, sino teniendo pequeñas porciones donde se puede hacer el barbecue, por ejemplo, pero teniendo en los alrededores zonas que consumen poca agua. O sea, un desarrollo ad hoc con las circunstancias. Claro. En el Tecnológico de Monterrey recientemente se está desarrollando una propagación de una especie de árbol que también viene de la India y de otros lugares y que ellos consideran que será el árbol del futuro, el kiri.
El kiri crece en condiciones óptimas 6 centímetros al día y llega a medir 20 metros de una madera muy dura, al mismo tiempo muy ligera, resistente, con la cual se hacen desde yates hasta violines, muebles, y resulta forestalmente muy fructífera, muy conveniente en cuestiones de inversión, porque puedes talar ese árbol 20 veces a nivel de suelo y vuelve a crecer. Rebrota y tienen un plantío de árboles de kiri que ha resultado con muy buenos, no se tiene buenas perspectivas para el futuro en Amealco. Sí, conozco. ¿Qué me dices tú de estos nuevos árboles que son diferentes totalmente de lo que nosotros estamos acostumbrados aquí en la región de Querétaro? Otra vez la respuesta es la misma, Araceli. Es un tema delicado, vamos a llamarle así, porque cada cosa en su lugar puede dar dividendos. Es decir, debemos usarla. Hay que tener la tecnología y la capacidad de hacerlo. Este árbol, que es una paulonia, es un árbol que desgraciadamente en otros países, y aquí mismo en México, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad lo está catalogado como un árbol invasor. Ajá. Todavía no está en las leyes, hay una norma específica, pero es un árbol que es interesante, es importante, pero hay que tomar las previsiones necesarias. Pero eso, digamos, no es privativo, digamos, todo el mundo, todo el tiempo en la historia del hombre ha movido elementos de un lado para otro. Y bien manejados, está bien. Sí. Mal manejados pueden convertirse en un problema derivado, secundario, o en daños colaterales, como se dice. Y sin embargo, como digo, no estamos nosotros en contra, sino que cada cosa se haga correctamente. Es un poco el caso de los eucaliptos, que en otro tiempo, las casuarinas que se metieron en Veracruz para controlar dunas, en fin, bien manejados, las mismas plantas que vinieron de Sudamérica, digamos, las jacarandas, que no son nativas, pero bien manejadas darán buen resultado. Mal manejadas es un riesgo. Última pregunta sobre árboles y luego nos vamos a cactáceas, que es lo tuyo. Adelante. Un tema que a mí, como editora de libros, me parece fundamental. El papel se hace de celulosa, que en gran medida procede de bosques, de árboles que fueron criados, plantados con este fin. Sabemos que en este momento, debido a problemas que no voy a entrar en detalle, de los bosques de Noruega y Canadá, han encarecido de manera significativa los precios del papel. Por otra parte, la celulosa se está dedicando en 1000% con respecto a hace 3 años a la producción de cajas de cartón, porque el aumento del comercio electrónico y de la paquetería, porque ahora todo se embala en cajas de cartón, creció la demanda de la celulosa para hacer cartón. Por otra parte, muchísima gente, incluyendo nuestros televidentes queridos, tiran el papel a la basura, donde se contamina de desechos orgánicos y de humedad y de las cosas de la cocina. Yo les suplico, por favor, que separen su papel como se separa el vidrio, como se debe separar todos los desechos que ya sabemos que se deben reciclar. El mundo está en peligro, el ecosistema, el equilibrio del biológico del mundo está en peligro. Con respecto de los árboles para hacer papel, ¿tú cuál crees que se pueda plantar en Querétaro y con estos fines? Realmente eso es difícil que yo lo conteste porque no es mi especialidad profunda, pero hasta donde yo alcanzo a entender, digamos, las maderas suaves de las que se hace celulosa proceden en mucho de los pinos. Ajá. México es un país rico en pinos, o sea, es un país... Huimilpan, Amealco. Sí, y plantaciones.
Plantaciones. Hay varias cosas, como digo, sin ser yo un experto, no es un tema en el que yo haya profundizado, pero la poca experiencia que yo pueda tener en términos generales, tenemos diversidad genética de pinos. Lo que no hemos hecho es esa teoría operativa, nosotros lo hemos hecho con los cactus, alguien más la tiene que hacer. Hay un método mexicano para ordenar los montes y se extraen de las áreas silvícolas naturales, pero poco tenemos. Ha habido algunos casos, yo cuando fui estudiante de la maestría conocí uno allá en Tustepec, Oaxaca, asociada con la fábrica de papel Tustepec, una de las pocas que tiene México. Les repito, no es un tema que yo domine, pero sí es necesario, uno, seleccionar especies. Y luego una cosa que casi no hacemos, o básicamente no hacemos con ninguna cosa en México, es lograr que las especies se adapten, como decías tú bien, al lugar, que se sientan cómodas, con mejoramiento genético. Muy bien. Sí, en Estados Unidos hay algunas plantaciones están hechas de un solo pino. Es decir, no queremos monocultivos en las áreas silvestres, pero sí podríamos adecuar zonas en las que fueran plantadas con alto rendimiento, con especies mejoradas correctamente. Eso es parte del sector forestal, ¿va? Que de alguna manera en la naturaleza se da esto. Tú vas a bosques donde todos son iguales. Y ya ves que dicen estos expertos como los de la vida secreta de los árboles, que por abajo en las raíces se comunican y que hay una serie de, mensajes que se transmiten unos árboles a otros y se apoyan unos árboles a otros para no dejar entrar en un bosque una especie que no sea como ellos, ¿no? Bueno, son muchas cosas, pero cuéntame un poco. Yo veo que tienes una serie de publicaciones del Jardín Botánico de Cadereyta. ¿Me puedes contar en términos de pedagógicos, de divulgación, sobre estas publicaciones? Todo el tiempo nuestros vías de comunicación, para nosotros el artículo divulgativo, el artículo desde el periódico, hemos tenido también esa fortuna de publicar desde los periódicos locales, que son totalmente útiles y cumplen un propósito, hasta revistas tan importantes como Nature Plants. Entonces hemos ocupado, las plantas queretanas han ocupado la portada de Nature Plant y de otras plantas, que es poco conocido, ¿no? Pero eso es un orgullo, digamos, para Querétaro más que para nosotros. Para nosotros publicar es un instrumento de la educación, un instrumento de la divulgación y de la difusión, y hemos hecho todo tipo de artículos con la mesura propia que un jardín tan pequeño, con un personal, y me permito ahorita yo dar un reconocimiento, todas son casi mujeres, tenemos jardineros, pero a un equipo de mujeres que abajo del nivel, o junto más bien dicho con el nivel del director, sostienen al Jardín Botánico. Beatriz Maruri, Magdalena Hernández, Ailén Ugalde, Erika García, son mujeres que han estado ahí. Entonces tenemos estas series de publicaciones desde el TEC. Desde el TEC teníamos cosas muy sencillas, que ahí dice, ¿qué es un cactus? ¿Qué es un cactus? Que le falta acento, por cierto, al Esto se puede compartir con los estudiantes que los visitan. Claro, esas son publicaciones viejas del TEC, que hicimos en los años 80. Esto es cuando empezamos a propagar por cultivo de tejidos. Se hizo una muy buena labor. Se trabajaron realmente casi 80 especies en riesgo de extinción, cosa que digamos ya hoy no existe ahí, pero hemos retomado. La reproducción in vitro. Y están, a pesar de ser del TEC, están auspiciadas o estuvieron auspiciadas por el Consejo de Ciencia y Tecnología, con en aquel entonces el doctor Gabriel Seade, un gran director, como lo es hoy día el doctor Enrique Rabel. O sea, son grandes directores que han tenido visión de vida. También. Y estos son más otras cosas, por ejemplo, de portadas. Somos miembros de Cactáceas Suculentas Mexicanas, hemos participado, tenemos un simposio que va a ocurrir, un simposio local para que los estudiantes expongan los resultados junto con la UNAM, con la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, junto con la UAC. Hemos hecho cosas como códigos de conducta de cómo conservar plantas y sobre todo, digamos, una línea de publicaciones. Algunas están en libros, otras están en muchos artículos. Son, pues, yo creo que más de 100 artículos que hemos publicado, que tienen que ver con ese desarrollo de la teoría operativa. Es decir, ¿qué necesitamos saber? Desde describir las especies hasta educar la población, pasando por conservarla in situ, ex situ, restaurarla, ver los riesgos, las amenazas que tienen y desde luego el aprovechamiento que se le pueda dar. Son un valor amplio las plantas. Quizá no habría que enfatizarlo, es casi una cosa de perogrullo, pero todavía el potencial es mucho mayor que la realidad.
pero Querétaro es un gran valor. Todo México es un valor, todo el mundo es un gran valor, pero nuestra énfasis está en Querétaro. Nuestro Querétaro, como decía el maestro Cervantes, es un Querétaro pequeñino, un Querétaro muy pequeño que casi se le puede arrullar en los brazos, pero que tiene una gran biodiversidad que hay que cuidar, que hay que aprovechar y que hay que hacer que plantas y gentes se junten para crear esa posibilidad de bienestar. Emiliano, en el sitio web del CONCITEC, del Consejo de Ciencia y Tecnología, pueden acercarse las escuelas para establecer citas ahora para el próximo ciclo escolar que comienza en agosto del 2022, para que puedan recibir de ustedes, de estos estudiantes, información y conocimientos, algún taller, alguna dinámica para conocer mejor las plantas de Querétaro? Claro, o sea, nosotros estamos en una permanente, como dije, misión, así le llamamos nosotros, una misión de tutelar a las personas, de enseñarlos, de educarlos, de hacerlos que razonen, y los recorridos guiados, todos son guiados, todos son tutelados, todos tienen un protocolo. Hay que hacer una cita porque todavía estamos en la situación de pandemia. Sí. Nosotros recibimos estudiantes todo el tiempo y hacemos labores en el pueblo. Tenemos ejemplos muy satisfactorios para nosotros. Por ejemplo, en estos días, una niña que la conocimos en el jardín, es decir, ella fue al jardín a inspirarse, a conocer, a presentar sus trabajos, siendo una niña de unos 10, 12 años. En septiembre va ya aceptada a una escuela de Londres a estudiar evolución de plantas. Ahí está ella y es uno de los logros, como muchos que no hemos visto, pero la semilla quedó regada. Sin duda. Muchas gracias de verdad a Emiliano Sánchez Martínez, director del Jardín Botánico de Cadereyta, y gracias a nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Y nos vemos en la próxima Visión de Vida.